Bueno, muy buenas noches nuevamente, Kelly, esperando que se encuentre muy bien y también pues un cordial saludo para aquellos aprendices que más adelante pues van a revisar también el material. Bueno, hoy iniciamos en esta sesión, pues vamos a compartir la segunda evidencia, que son unas definiciones de la programación orientada a objetos, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta y para que también lo empecemos a realizar. Es un taller sencillo, realmente su comprensión es muy fácil, es entender algunos conceptos que nos presenta la programación orientada a objetos y pues la idea es que podamos entenderlo y podamos comprenderlo. Bueno, la semana pasada o en la sesión pasada, pues nosotros hablábamos o compartíamos más bien la evidencia número uno. Espero pues que haya quedado claro. Igual ustedes ya saben que pues cualquier inquietud, cualquier duda, pues me pueden escribir, ¿verdad? Les enseñaba pues digamos como el trabajo, cómo lo debemos de presentar. Sí, les hacía pues este ejemplo pues para que lo tuvieran ustedes en cuenta, ¿sí? Una portada donde pues colocan la evidencia como tal, el nombre del aprendiz, la ficha, la instructora y el centro de comercio y servicios que es a la cual nosotros pertenecemos en la regional Cauca. Realizamos una introducción que en la introducción les decía que es la descripción de la empresa que ustedes les van a modelar. Entonces es importante realizar esta pequeña descripción, ¿sí? Pues para saber de dónde salen pues todos los datos, ¿listo? Les colocaba también un ejemplo del diagrama entidad-relación. Una vez nosotros identificamos las entidades, realizamos lo que es el diagrama entidad-relación, pues en base a toda la documentación pues que tenemos en el material de formación y también obviamente pues en las demás fuentes que ustedes consulten, pues aquí tenemos el diagrama entidad-relación, lo podemos hacer en la herramienta que ustedes gusten realmente, en la que ustedes manejen, lo pueden hacer. Hace 8 días mirábamos un ejemplo de cómo se realizaba en Drywall. Entonces lo pueden mirar, lo pueden revisar, igual pues es opcional, lo pueden hacer en la herramienta que ustedes deseen. Y una vez tengamos pues nuestro diagrama entidad-relación, pues seguimos con el diagrama relacional y aplicando lo que son las formas normales, como lo miramos en la semana pasada, primera, segunda y tercera forma normal, pues llegábamos al diagrama relacional que también lo podemos hacer en esa herramienta. También les hice un ejemplo, un pequeño ejemplo, para que ustedes miren cómo se realiza, ¿verdad? Identificar la relación importante, la cardinalidad de cada uno de ellos, tenerla muy clara, ¿sí? Cuál es la relación entre cada entidad o entre cada tabla. Eso es importantísimo, pues para que nuestra base de datos quede muy bien. También tenemos como cuarto punto el diccionario de datos, pues aquí les había hecho también un ejemplo. Tomé digamos, una entidad, en este caso persona, les hice el ejemplo, va el nombre de la base de datos de ustedes, la creación, la descripción. En la descripción ustedes van a colocar lo que es el nombre de la tabla. Tenemos lo que es el campo, el tipo de dato, el tamaño y la descripción. Listo, en el campo pues vamos a colocar pues todos los atributos. En el tipo de dato pues si es entero, si es varchar o si es una fecha pues date. El tamaño que ustedes le quiere dar a cada tipo de dato, a cada campo. Y la descripción corta de ese campo, de ese atributo. ¿Listo?
por cada entidad, si a nosotros nos sale, digamos, en este caso, pues que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 8 entidades, pues entonces tendríamos 8 diccionarios de datos. Por cada entidad es un diccionario de datos. Y finalmente, pues las políticas de seguridad, importantísimo, ¿sí? Donde vamos a hablar lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Pues vamos a buscar a algunas políticas pues que me ayuden a que estos tres, digamos, políticas pues aseguren la protección de los datos. Y aquí no les coloqué, pero termina con las conclusiones, ¿sí? Digamos, sexto punto serían las conclusiones, pues que también irían dentro del documento. Yo sí les pido que vayan realizando, váyanse sentando, vayan mirando el material, vayan con sus proyectos sacando, pues en una lista, todo se hace a mano, o sea, en un papel, lápiz, y ustedes vayan mirando cuáles son las entidades que yo puedo identificar dentro de mi empresa o del software que yo quiero desarrollar, cuáles son las relaciones que existen entre ellos. Importantísimo que lo vayan a hacer, no les vaya a coger el tiempo. Recordemos que tenemos plazo hasta el 6 de septiembre, ¿sí? Para realizar. Ustedes dicen todavía no, eso falta un mes. Pero pues si nosotros no nos sentamos con tiempo, juiciosos, créanme que se pasa el tiempo y después estamos corriendo y cuando uno pues corre, pues no se concentra muy bien en lo que hace porque pues ya estamos cogidos del tiempo y todo lo hacemos a la carrera. Entonces lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo. Entonces yo sí les pido que vayan revisando pues la primera evidencia, revisando el material. Y bueno, pues en los anteriores videos pues les he dejado más o menos cómo se debe realizar. Esto en cuanto pues a nuestra primera evidencia, que son los modelos conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Hoy vamos a mirar nuestra segunda evidencia, que sería nuestra segunda evidencia, que es esta. Ya vamos a mirar lo que es el taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Este taller, como les decía al principio, este taller pues es más fácil de hacerlo realmente, sí es más fácil, pero sí yo les pido que no lo hagamos simplemente por cumplir. Buscamos la información, copy page, no, la idea de esto es que ustedes, la idea de esto es que ustedes sepan y conozcan y se aprendan prácticamente de todos estos elementos que nos habla la evidencia, lo que son las clases, las herencias, los objetos. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro. Si eso es una base muy importante, pues para nuestra programación. Entonces, no es solamente copiar y pegar, no es entenderlo, es aprenderlo. Tenemos que, mejor dicho, conocerlo muy, pero muy bien. Sí, entonces yo sí les pido que busquen el material. En el material hay mucha información, con el material solamente ustedes pueden desarrollar ese taller. Pero si ustedes quieren profundizar, pues pueden consultar otras fuentes, como siempre les he dicho. Consultar otras fuentes, pues para que ustedes profundicen más. Y lo importante es que ustedes entiendan muy bien qué significa cada uno de, de estos elementos de la programación orientada a objetos. Entonces dice, realizar un glosario de terminología utilizada en la programación orientada a objeto. Cada término debe ser explicado con sus propias palabras. En su propio concepto, explicar cuáles son las características y los principios o pilares básicos de la programación orientada a objetos. No solamente es dar una definición y ya copiar y pegar, no es dónde o cómo yo puedo aplicar esa definición en un ejemplo. Obviamente no es un ejemplo súper grande, no, es un ejemplo pequeño. Sí, por ejemplo, clases significa esto y significa esto y un ejemplo de clase sería esto.
Sí, importante también. Eso también les va a ayudar a ustedes a entender muy bien cada concepto, cada elemento. Entonces, POO es programación orientada a objetos. Sí, es una de las definiciones más importantes pues, que tenemos de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Hay muchos tipos de paradigmas y uno de ellos es esta, es la programación orientada a objetos. Y básicamente es identificar la solución a nuestro problema. ¿Basado en qué? Basado en objetos del mundo real y llevarlos a una solución informática. Eso es lo que realmente busca la programación orientada a objetos, que aquellos objetos que yo miro en la vida real, no sé, una silla, una ventana, no sé, un carro, esos objetos, ¿cómo yo los puedo llevar a la programación? Esos objetos a nosotros en la vida real, pues nos llevan a solucionar algo, a solucionar una, digamos, una actividad. Entonces, esa solución que ese objeto para mí representa, eso es lo que tenemos que nosotros llevarlo a la programación. Entonces dice, nosotros interactuamos con muchísimos objetos en la casa, como les digo, una silla, una mesa, la estufa, bueno, todos esos son objetos. Y fuera de la casa también vamos a interactuar con los carros, con las motos. Dice, un vehículo puede tener muchos elementos para resolver o atender nuestras actividades. Por ejemplo, si yo me subo a un bus, ¿cuál es, cuál es ¿cuál es la solución a mi problema cuando yo tomo un bus que me va a llevar a algún lado, verdad? Esa es, o sea, yo necesito desplazarme para X sitio. Entonces, si yo tomo un bus, que es un objeto, el bus a mí me está ayudando, me está llevando o me está solucionando lo que yo necesito, que es desplazarme a cierto lugar. Dame un segundito. Entonces, dentro de la programación orientada a objetos sucede lo mismo. Y es que una vez yo tenga un problema, la idea es que la solución que le vaya a dar a ese problema o a ese caso, que sería pues una solución informática, pues la plantee a través de la identificación de objetos y que esos objetos tengan unas características, unos comportamientos que me van a permitir interactuar con ellos para poder plantear la solución, ¿sí? Ese es el objetivo cuando nosotros, pues, queremos, digamos, desplazar esa solución a nuestro, digamos, a X problema que podamos tener, pues llevarlo a la programación orientada a objetos que también me permita realizar o solucionar, digamos, un problema en este caso que es informático. Entonces, hablamos de la programación orientada a objetos. Hablamos también, pues, uno de los conceptos importantes también pues, son las clases, ¿sí? Dentro de las clases, pues, vamos a tener lo que son los objetos, los métodos, los eventos, ¿sí? Entonces, el objeto, pues, es una representación, digamos, una representación específica, pues, de lo que son las clases. Los métodos, pues, son las acciones o comportamientos que van a tener, pues, esos objetos y que dan, pues, solución a muchos de los problemas. Tenemos los eventos, que los eventos son acciones que pueden ejecutar sobre los objetos con los cuales me permiten comunicarme o se permiten comunicar entre ellos. Pues los atributos son como, digamos así, como las características que tienen esos objetos.
los cuales pues yo debo de identificar, ¿sí? Esas características pues de cada objeto que van a pertenecer a una clase. Eso pues ustedes cuando lean el material, cuando ustedes busquen también fuentes adicionales, pues van a entender muchísimo mejor qué es cada uno de ellos, cómo se aplica, ¿sí? Para que ustedes lo puedan aplicar pues en su software, en su planteamiento del problema. Hablamos de lo que es la abstracción y ese concepto base es un concepto muy importante. Es un concepto base de la programación orientada a objetos, porque para programar con la programación orientada a objetos se debe poder extraer la solución, abstraer el problema para yo poder entender muy bien y llevarlo a los conceptos de programación. Ya ahorita vamos a mirar en el material también ejemplos de abstracción. Encapsulamiento es la condición o lo que uno debe garantizar para que sus objetos se comuniquen y permitan visualizar cierta información con ciertos objetos. Es decir, no todos pueden conocer de todo. Sí, eso es muy importante, que no todos pueden conocer de todo. O sea, bueno, un ejemplo, uno tiene un círculo de amigos. No todos van a conocer, digamos, algo que yo les quiera compartir, porque yo con todos no puedo tener, digamos, la confianza. Con ciertas personas les voy a contar una cosa, a otras personas les voy a contar otra cosa. Por ejemplo, en la familia no todos van a saber, pues, lo que vayan a saber mis amigos. Sí, o sea, hay información que es determinada, específica, digamos, para cada caso. O sea, es como ocultar para que no se pueda, digamos, manipular en el caso de programación los componentes de un objeto, ¿verdad? Eso en cuanto al encapsulamiento, el polimorfismo, pues nos damos cuenta que es una palabra que es compuesta, ¿verdad? Que es poli, que significa muchos, y morfismo, que significa a la forma. Esa es la propiedad o característica que tienen ciertos métodos de comportarse dependiendo del objeto que lo ejecute. Esos son los conceptos pues que nosotros vamos a tener en cuenta, que vamos a desarrollar, que vamos a investigar con esta guía. Vamos a presentarlo en un formato, aquí dice formato PDF, pero pues usted lo pueden presentar en formato, eh, en un doc, no pasa nada. La extensión dice que son 3 hojas, ustedes la pueden utilizar. Las hojas que deseen, tampoco va a tener extensión. ¿Listo? Y la forma de envío, bueno, ustedes ya saben cómo se envía. ¿Listo? Recordemos que tiene también una portada, que tiene una introducción y que tiene unas conclusiones. ¿Sí? Entonces, si miramos nosotros el material de formación, el paradigma orientado a objetos, pues aquí ustedes van a encontrar muchísima información. Sí, muchísima información. Les va a aclarar mucho más el concepto de cada uno. Tiene también ejemplos de cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí nos habla, pues el material nos habla de que digamos, este paradigma orientado a objetos, pues fue creado por el señor Bosch, ¿sí? Que él fue quien, digamos, hizo como esa evolución, porque antes, digamos, se manejaban lo que es la programación estructurada, ¿verdad? Entonces, esta programación que era estructurada, pues tenía muchísimos problemas. Y uno de ellos es, por ejemplo, el difícil mantenimiento, el difícil escalabilidad, ¿sí? Los bloques de código eran muy largos y habían muchísimas líneas de código. Entonces, ese señor lo que hizo fue dar como una evolución, un cambio, ¿sí? A esta estructura, lo cual la llamó programación orientada a objetos, ¿verdad? Y lo que hacemos es, pues, lo que vemos o lo que pretende, mejor dicho, este paradigma, digámoslo así, ¿sí? Es que
todo lo que vemos, como yo les decía, los objetos, todo lo que vemos en la vida real lo podamos trasladar a un lenguaje de programación. Aquí tenemos pues los conceptos, miren lo que es abstracción, encapsulamiento, modularidad, jerarquía, polimorfismo. Aquí están descritos. Esto es pura teoría, realmente es pura teoría, entonces pues no nos vamos a detener pues a revisar cada uno de ellos, realmente pues no, ustedes ya lo realizan, ustedes ya lo miran, qué significa cada uno de ellos, están los videos para que ustedes lo miren, sí, para que se puedan ayudar. Está lo del encapsulamiento, también muy explicado con pues su figura. Eso es lo que yo les digo. Ustedes pueden hacer lo que es un ejemplo de cada uno de ellos. Sencillo, sí, claro, muy sencillo, pero sí importante que ustedes realicen un ejemplo para que también lo pueden ustedes entender muy bien. Hablamos de lo que es la modularidad, aquí hay una infografía, la podemos mirar también. Hablamos de la jerarquía. Este video, bueno, no sé por qué no está disponible, tendrá algún, no sé, algún inconveniente. Entonces, elementos que conforman, eso es algo de la jerarquía. Aquí en esta jerarquía, pues nosotros, digamos, nos podemos dar cuenta que en la jerarquía, por ejemplo, si yo necesito digamos, solucionar un problema, debo, por ejemplo, en la jerarquía, no necesariamente tengo que recurrir a todos los elementos que componen esa jerarquía. Si yo lo puedo solucionar solamente con uno, pues yo lo soluciono con uno. No necesariamente tengo que hacerlo con absolutamente todo. Eso es más que todo cómo funciona la jerarquía, el polimorfismo. Aquí hay un ejemplo muy importante de polimorfismo. No lo plantea con las, digamos, con las figuras planas, que son rectángulo, círculo y triángulo. Entonces, polimorfismo, digamos, necesito yo calcular el área. Ese, digamos, es como lo que yo necesito, calcular el área. Pero calcular el área, ¿sí? Como hay diferentes figuras, entonces está el del rectángulo, está el del círculo, está el del triángulo, entonces todas esas heredan las características, digamos, de lo que yo necesito, que en este caso es calcular el área, ¿sí? Aquí dice, mire, en la jerarquía de clases del ejemplo anterior, las abstracciones rectángulo, círculo y triángulo heredan las características de la abstracción figura plana, incluyendo el comportamiento de calcular área. Aquí tenemos lo que son las clases y los objetos, ¿sí? Entonces, qué es una clase? O sea, por ejemplo, la clase, si nosotros hablamos de clases, tiene como una, digamos, como una similitud, digamos, con lo que son las entidades, ¿sí? O sea, se asemejan, pero no son lo mismo, ¿sí? ¿Por qué no son lo mismo? Porque, pues, la clase es un poco más, digamos, como más general. Sí, eso lo vamos a ver ya ustedes cuando se sienten a realizar lo que son las entidades. Y también pues hay un ejercicio que son de las clases, o sea, esas mismas entidades, nosotros, ¿cómo las vamos a pasar a clases? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Sí, pero lo que es clase y entidades más o menos se asemejan a lo mismo. Si nosotros hablamos de manera general, estamos hablando de clases, ¿verdad? Pero si yo voy a hablar de algo específico, entonces ya hago referencia a lo que es un objeto, ¿listo? Por ejemplo, aquí nos da ejemplos. Aquí me describe lo que es un elemento, una identidad, con su descripción, los atributos y lo que son los métodos. Entonces, mire, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una clase. La clase persona es algo muy general. La clase persona va a tener
unos atributos que son nombre, apellido, edad, estatura y género. Y va a tener unos métodos que es comer, hablar y reír. Recordemos que los métodos son las acciones que hacen los objetos, ¿sí? Pero si yo hablo de objetos como tal, entonces yo ya me voy de manera específica. Por ejemplo, aquí sería, digamos, Homero. O ya, un nombre ya es Homero, va a tener un apellido, va a tener una edad, una estatura, un género, y todos van a ser diferentes. No va a ser lo mismo. Maggie, Bart, todos van a tener unos atributos completamente diferentes. Entonces, cuando yo hablo ya de atributos, yo hablo de personas específicas, entonces es cuando yo ya estoy hablando de lo que son los objetos. Pero si yo hablo de algo general, como por ejemplo personas, entonces ya estoy hablando de una clase. Por ejemplo, también tenemos otro ejemplo, animales. Esa puede ser una clase. ¿Verdad? Va a tener unos atributos y va a tener unos métodos. Pero si yo hablo de un animal específico, por ejemplo, el perro, el gato, cada uno pues tendrá un nombre, me imagino un apellido, hoy día ya le colocan apellidos a los animales, va a tener una edad, ¿sí? Va a tener quizás otros atributos que son correspondientes a esa clase, que son específicos de, digamos, de los animales. Entonces también va a tener unos métodos, que es comer, que es hablar no, que es comer, que es caminar o que es correr, ¿sí? Aquí lo podemos mirar, lo podemos revisar. Aquí está el ejemplo, bueno, aquí está el ejemplo como les decía. Sí, la clase es algo muy general y aquí objetos, pues nos dice persona uno y nos da unos datos específicos de personas. Entonces, cuando hablamos de específicos, como les decía, pues estamos hablando de objetos como tal. Los atributos de los objetos que se definen en las clases cuando se escribe en lenguaje modelado formal o en un lenguaje de programación. Los atributos, pues estos son los atributos. Nombre, apellido, edad, estatura y género. Aquí hay ejemplos para que ustedes los puedan revisar, para que ustedes puedan entender y comprender. Como les digo, pueden ayudarse en otras fuentes para que les quede muchísimo más claro cada uno de ellos. Si realmente es un taller muy sencillo, es un taller, eh, yo no creo que les vaya a quitar muchísimo tiempo en realizarlo, pero sí es importante pues que ustedes realicen la primera evidencia para que también esta la puedan realizar y le den como un seguimiento, porque los ejemplos los pueden tomar de la primera evidencia y los pueden colocar pues en este segundo taller. Sí, bueno, esta es como la segunda evidencia que les quería compartir para que ustedes la tengan presente. Ya pues la próxima semana les estaré compartiendo la tercera evidencia. Sí, entonces yo sí les pido, chicos, que no se dejen coger del tiempo. Cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor, comuníquense conmigo. Si ya están haciendo, tienen alguna duda, pues me comparten, yo pues les ayudo. Ahí miramos cómo lo hacemos. Lo importante es que ustedes entiendan, muchachos, que ustedes sepan, cuando ustedes les den un problema, que ustedes sepan identificar cuáles son las entidades, que ustedes sepan identificar la cardinalidad, si no solamente es copiar y pegar. O sea, ChatGPT a ustedes les hace todo. Sí, pero pues les quita a ustedes la capacidad de pensar, les quita la capacidad de analizar. Entonces se van creando ustedes con ese vacío a futuro. Entonces no es la idea. La idea es que si ustedes van a una empresa y le dicen, vea, necesitamos esto, o si de pronto ustedes van a, no sé, crear una empresa, montar una empresa independiente, pues que les diga, mira, necesitamos realizar este software. ¿Verdad? Entonces ustedes inician, pero ustedes ya tienen conocimiento de cómo hacerlo. Ustedes ya saben, primero ya tienen claro todas las definiciones. Si ustedes saben cómo identificar cuáles son las entidades, la cardinalidad de cada uno de ellos, ustedes saben cuál es la primera, la segunda y la tercera forma, porque hay cuarta y hasta quinta forma. Pero ustedes ya todo eso ya lo saben, ustedes ya tienen el diagrama entidad-relación, lo van a pasar a diagrama relacional. Ustedes ya saben cómo aplicar las formas, cómo sacar ese diagrama relacional. ¿Verdad? Cómo hacer lo que son lo de las clases, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, pero lo importante es que ustedes lo sepan hacer, que no todo lo hagan con ChatGPT o con la inteligencia artificial. ¿Que se vale investigar? Sí, claro, claro que sí.
claro que se vale, sí, pero que no ellos le hagan todo por usted, sí, que usted pueda analizar, pueda entender lo que usted está haciendo. A mí me gustaría que más adelante, si pudiéramos reunirnos con cada grupo o que cada persona me pudiera pues sustentar el trabajo, pues sería buenísimo. Sí, porque ahí uno se da cuenta que realmente usted sabe, que realmente usted hizo el trabajo, sí, que usted se interesa por aprender. Sí, copiar y pegar, pues es muy fácil, créanme que es muy fácil, ¿sí? Pero pues la persona que realmente quiere salir adelante, que realmente quiere aprender, pues es la persona que va a investigar, la persona que quiere aprender y que va a hacer las cosas bien. Entonces, pues yo le invito, mi querido aprendiz, que investigue, que busque, que aprenda. Y bueno, pues aquí están las actividades. Vamos 2 actividades, recordemos que son 4. La próxima semana pues les estaré compartiendo y socializando la tercera actividad, ¿sí? Para que pues la tengamos en cuenta. Queridos aprendices, pues nada, pues espero que estén juiciositos realizando las actividades. Entonces, no siendo más, pues ya nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Espero pues, Kelly, que de pronto le haya quedado un poquito claro y si no, pues igual ahí está el material y pues, se puede ayudar con ello. Muchas gracias, instructora. Bueno, a usted, Kelly, por conectarse y bueno, cualquier pregunta, duda, inquietud, pues no dude en hacerlo. Bueno, señora. Bueno, que pase una excelente noche. Igualmente.